manera, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Padre, nos presentamos, Señor, delante de ti para adorarte a través de la predicación de tu palabra. Sabemos que es inerrante y bendita y trascendental, Señor. Sabemos, mi Dios, que es tu palabra la que transforma, es tu palabra, mi Dios, la que produce vida, es tu palabra la que es todopoderosa. Te pedimos que sea ella hoy predicada desde este púlpito, para que las vidas que no tan solamente se encuentran en este local, sino aquellas que nos sintonizan, puedan ser impactados por ella. Sabemos que tu palabra no tiene límites, no tiene barreras, porque sabemos que es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que va a penetrar hasta lo más profundo y discernir los pensamientos del hombre. Así que yo te pido, Señor, que sea ella y tu gloria exaltada en la mañana de hoy. Todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, se puede sentar. Cuando nosotros no obtenemos resultados de aquellos objetivos que nosotros nos proponemos y que nosotros queremos lograr, llega algo que es muy común: el desaliento, el desánimo y la frustración. Si no me cree, pregúntele a los padres que tuvieron 8 años educando a su hijo en los caminos, y a pesar de su esfuerzo no perfecto, hoy están preocupados porque ese joven o esa joven están en el mundo. Si no me cree, pregúntele a estos cónyuges que invierten tiempo para poder fortalecer el matrimonio, que se vio fragmentado por un problema y se ha visto amenazado, y uno de ellos toma la decisión de seguir a Cristo, ser humilde y comenzar a perfeccionar su carácter en el amor de Dios, y comienza a trabajar para que la relación marital vuelva a ser gloriosa, pero que al final su pareja decline y decida divorciarse. Dígame si eso no es frustrante para este cónyuge. Si no es así, pregúntele a un empresario que invirtió todos sus ahorros, todos sus esfuerzos para cumplir ese sueño, esa meta de tener un negocio propio, pero al final tiene que cerrar su negocio y hoy está completamente sin dinero. Es frustrante, es desesperante y nos desalienta. Lo mismo suele pasar en el terreno de la evangelización. Parece ser que nuestros esfuerzos a la hora de predicar el evangelio son muy pocos, y muchas personas en el proceso se desaniman. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero en el proceso de la evangelización y el no ver frutos, nos desanimamos. Más uno como pastor, no tan solamente ver el fruto de conversión, sino apatía, falta de espiritualidad y todo ese tipo, sin número de cosas que uno como líder espiritual tiene que experimentar. Es frustrante, desanima. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, la Biblia de principio a fin me dice que son muy pocos los que creerán en este mensaje. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, para dar un ejemplo, en el Antiguo Testamento,
en el arca de Noé, muy conocida, solamente entraron 8. Y se dice que Noé fue pregonero de justicia por 120 años, donde las personas que estaban escuchando el mensaje de Noé, que era de advertencia ante el juicio inminente de Dios, decidieron rechazarlo y burlarse de él. Así que estamos hablando que de toda una gran población, solamente 8 entraron en el arca, que Dios había dicho que iban a ser 8. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos los pasajes como Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. El Señor dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar, porque la puerta es angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos otro pasaje en Mateo capítulo 22, versículo 13 al 14. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando nosotros vamos a la historia en el libro de los Hechos, vemos que el Señor Jesucristo resucita el tercer día, está 40 días con los discípulos, y en el día de él ascender al cielo les había dicho que permanecieran en Jerusalén para que esperaran el Espíritu Santo. Y dice Lucas, el historiador, en Hechos capítulo 1, versículo 15: y en aquellos días Pedro se levantó de medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. O sea, que el fruto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esos 3 años, más o menos, un número aproximado, más o menos es lo que nos da el detalle ahí Lucas, eran de 120. Lo podemos aún multiplicar o lo podemos sumar como usted quiera, y aún así no llega a los 1000 en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que usted se debe estar haciendo es: bueno, pero que nos vamos a desanimar, pastor, ¿usted pretende desanimarnos? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Nuestro éxito nunca no radica, nuestro éxito no radica en el fruto, en los números. Nuestro éxito radica en nuestra obediencia a Dios. Pero usted tiene que no puede ser engañado por ciertas ilusiones o por ciertas metas que no son racionales. Usted no puede ser engañado. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos claramente que son muy pocos los que buscan del Señor. Cuando nosotros hablamos de este pasaje y estamos delante de este pasaje, el tema principal es la explicación que Juan tiene de la reacción de los oyentes en el ministerio público de Jesús. Y él va a hablar de aquellos que no creen, los incrédulos, y aquellos que dicen creer pero no actúan según sus creencias. Si Juan escribiera en tomos o pequeños tomos para dividir su evangelio, se dice que desde el capítulo 1 al capítulo 12 sería su primer tomo. Él narra el ministerio de Jesús. Desde el capítulo 1 al capítulo 12 se acabaría su primer tomo, y yo me atrevería a decir que en el versículo 36 que estudiamos el domingo pasado, que dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Este versículo, muy bien, ahí se podría acabar el capítulo 12 y comenzar hoy el capítulo 13. Muy bien, el Señor dice que los dejó en sus tinieblas porque ellos decidieron voluntariamente quedarse en tinieblas, y se escondió de ellos para eso mismo. Él dice: aquí está la luz, ya mismo me iré, pero ellos no le hicieron caso. El Señor se ocultó, muy posiblemente fue a Betania para pasar la noche allí. Así que Juan ahora procede a hacer un resumen del ministerio
público de Jesús. Esto es un resumen del ministerio público de Jesús, donde, hermano, estuvo caracterizado por la incredulidad de su pueblo. Nosotros no podemos hablar otra cosa porque queramos sonar bonito o según el mundo define éxito, y para poder nosotros decir que el ministerio según el mundo fue exitoso. No, hubo muchas conversiones, no, hubo mucha gente que vino a los pies. No, pero es que la Biblia dice todo lo contrario. Aún Juan dedica unos versículos, un espacio en el capítulo 12 para resumirte cuáles fueron los frutos del ministerio público de Jesús. Ellos habían visto, ellos habían escuchado el evangelio de parte de Jesús, y ellos debían posicionarse en un lado de la historia, o debían reaccionar positivamente creyendo en él o negativamente negándolo. Y por eso Juan pasa a hablarnos de la incredulidad de su pueblo. ¿Cómo se puede resumir el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, en incredulidad de su pueblo. Eso es lo que dice el versículo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice el texto bíblico. Ustedes saben que la Biblia registra 36 milagros de Jesús. Pero Juan, exclusivamente Juan, en su manera de redactar su evangelio, es lógico y sistemático 7 señales para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado para salvar al pueblo. En el capítulo 2, del versículo 1 al 11, habla de cómo el Señor convierte el agua en vino. En el capítulo 4 habla de la curación del hijo de un oficial del rey. En el capítulo 5, la curación del paralítico. En el capítulo 6, de los versículos 5 al 14, la alimentación a más de 5,000 personas. En el capítulo 6, versículos 16 al 24, caminando sobre el agua, la curación del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, y terminando en la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, versículo 1 al 45. Y estos milagros que ustedes aquí y nosotros hemos estudiado muy bien en detalle, estos milagros demostraron el poder de Jesús sobre cada aspecto de la creación, incluyendo el último sobre la muerte. Ay, no era cualquier milagro. Hermano, no era cualquier milagro. Nosotros estamos tan cansados de escuchar algunos términos que a veces no nos impacta cuando los mencionamos. Les pregunto, después de que Lázaro haya resucitado como una señal de que Jesús lo haya levantado, ¿ha vuelto a salir una persona en este mundo después de estar 4 días de muerto en una tumba? Yo les pregunto, hermano, 4 días, ya cuando estaba en descomposición, no es que estaba en el velatorio y de momento en los años aquellos que enterraban a las personas y que por eso la gente vela ahora, que más que ahora es tradición, pero antes se hacía porque pues no le quitaban ciertos órganos y de momento la persona despertaba y entonces comienza el velatorio, pero ya se convierte en algo tradicional porque el cuerpo que nos presenta está sin órganos, casi sin sangre, no puede salir de ahí. La pregunta es, ¿usted ha sabido de un milagro tan extraordinario como la resurrección de un muerto después de estar 4 días en estado de descomposición? No, pues es un milagro asombroso. Tanto es así que algunos teólogos llegan a la conclusión que Jesús, cuando comenzó su ministerio, erradicó por completo la enfermedad más o menos 3 años y medio de Jerusalén, lo cual yo no lo creo. Pero es el impacto que tuvo las señales de Jesús. De hecho, la Biblia te dice que otras cosas hizo, otras señales hizo, pero las que están escritas son suficientes. O sea, que la Biblia, los evangelios no cuentan todos los milagros. Fueron muchos más milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero la conclusión, después de él presentarse como el Mesías, hacer grandes señales delante del pueblo, fue que el pueblo decidió no creer en él.
aún a pesar de la evidencia. Así que las señales registradas en el Evangelio de Juan eran y son suficientes hoy día para convencer a cualquier persona sincera de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero hermanos, no quieren convencerse, no quieren creer porque no les conviene. Por eso es una incredulidad que no tiene sentido lógico. Es una incredulidad de rebeldía. Cuando hoy día las personas no creen en Jesús, no es por falta de evidencia, sino a pesar de la evidencia. Y nosotros nos afanamos por buscar evidencia y tratar de convencerlos. Pero por más que usted busque evidencia, que no está de más y es bueno, pero por más que usted busque evidencia, por más que usted quiera persuadir a estas personas a creer en Jesús, muchos de ellos han predispuesto en su corazón no creer. Y usted le puede hablar y hablar y hablar y la quiere creer. Hay personas que han visto grandes milagros, hay gente que ha visto cómo sus familiares han sido impactados por el Evangelio y han dejado de ser lo que eran antes y llevan años mostrando ese gran milagro de la conversión, pero aún así deciden no creer. Es una decisión. Fue el pueblo judío que estaba esperando el Mesías. El Mesías llegó y el Señor le dijo: aquí estoy, comenzó a hacer señales y el pueblo decidió voluntariamente no creer en Jesús. Así que, si usted cree que se necesita un milagro en el día de hoy y que la gente vea un milagro para poder creer, usted está equivocado. Porque en los tiempos de Jesús, el Señor hizo grandes señales que ningún milagrero o supuesto milagrero en los días de hoy va a imitar o va a ser semejante a los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo, y aún así la gente no cree. Los milagreros de hoy día, o los supuestos milagreros, convocan en un parque de béisbol o grandes escenarios, convocan a la gente para la noche de sanación. Que de hecho, hermano, el mejor momento para sanar a todo el mundo es ahora, con el COVID. Pero como todo fue una burla, como todo fue un engaño, Dios los ha sacado a la luz y ahora están escondidos. Pero ellos dicen: no, cuando usted ve un espectáculo, y usted lo puede buscar libremente después que eduque su oído, como lo va a hacer en la mañana de hoy, cuando usted busca en las redes sociales o en YouTube, cuando usted busca un video de estos supuestos milagreros, ellos convocan una gran manifestación y ellos comienzan mostrando los milagros. Esa es la manera. La música está en el fondo, las emociones están elevadas y ellos comienzan a traer ciertos enfermos y aquí comienzan a hablarle: ¿y cómo tú estás? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo lo otro? Y mira ahora, ¡wow! ¡Y vivió! Y todo es un espectáculo. Al final, ellos dicen: ven todo lo que Dios puede hacer, vengan a Cristo y crean. ¿Quién cree en Cristo? Cristo los ama. Vengan. Y mucha gente, hermano, comienza a salir de sus asientos y irse al frente, y tú los ves llorando allí. Pero yo les aseguro que conversiones allí no se dan, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la gente se convierte por la locura de la predicación, lo cual allí no hubo predicación, allí hubo un show, un espectáculo, la gente está emocionada. No garantiza, la palabra no garantiza que por más que usted perciba, pueda ver, pueda ser parte de un milagro, vaya a ser salvo y creer en Jesús. Hay gente que ha recibido la bendición de Dios de ser sanado de cierta enfermedad y aún hoy no le sirve. Juan dice: ustedes saben lo que ocurrió en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, que su pueblo no creyó en él, aún a pesar de que él cumplió al pie de la letra todo lo que decían las escrituras, y el pueblo decidió no creer en él. Así que no se sorprenda que o este próximo martes
ya a las 5 de la tarde comienza usted a ver números y diga, ¿cómo es posible que no hayan 300.000 cristianos o 4.000? No se sorprenda. Por eso este tipo de predicación, y yo dije que Dios en su soberanía planifica todo. No se me sorprenda. Sí, humanamente a veces nos desanimamos, unos más que otros, aquellos que están más apasionados se desaniman más. Pero hermano, no se sorprenda, porque son muchos los que profesan la fe cristiana, pero hermanos no lo son. La gente ha decidido en su corazón no creer en Él. Y usted le pregunta, pero usted no ve mi cambio, usted no ve el cambio. No, yo sé, pero decido no creer en Él. Y así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Hay un corazón rebelde en cada uno de ellos. Ojos cerrados espirituales. Así que Juan dice, mira lo que pasó en el ministerio público de Jesús. Fue caracterizado por la incredulidad de su pueblo. Aquí nos dice, y grandes personas venían donde Jesús y se convertían. Ahí no dice eso. Es que eso suena un poco feo, pero qué feo, eso es lo real. Ese es el problema nuestro, que tenemos en nuestra mente la definición de éxito que dice el mundo. No, el ministerio de Cristo fue exitoso. No crean porque yo estoy diciendo esto y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que su pueblo no creyó que su ministerio no fue exitoso. No, el ministerio de Cristo fue sumamente exitoso porque todo lo que Él hace, Él se glorifica y lo hace perfecto. Pero es una realidad, hay una incredulidad. La pregunta que yo sé que ustedes están haciendo y que nos debemos hacer es, ¿por qué tanta incredulidad? Y ese es nuestro segundo punto y el texto nos lo dice. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Eso cuando Isaías vio su gloria en Isaías capítulo 6. Uno de los temas que corre en casi todas las páginas de este evangelio, y yo diría de los otros evangelios, es la incredulidad persistente de los judíos, pero persistente. Y algunos llaman a este hecho el escándalo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el pueblo escogido por Dios no crea en Él? ¿Cómo es posible que el pueblo escogido, Israel, refiriéndome a Israel, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, cuando Él se le revela a través de su Hijo, lo rechazan? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué tanta incredulidad en su propio pueblo? Y dice Juan, porque estaba escrito en las Escrituras. Isaías lo había dicho. Este profeta primero predice el hecho de la incredulidad. Ahora bien, si usted lee estos versículos bíblicos con un poco de prejuicio en nuestro español, nosotros estamos entendiendo el texto de esta manera. El Señor no quiso que ellos creyeran para que se cumpliese Isaías, la profecía. No, eso no es lo que dice. El texto lo que está diciendo es tal como lo dijo Isaías. ¿Ven que no creen? Ya Isaías lo había dicho. En el Antiguo Testamento se le advierte consistentemente que los profetas serán levantados, pero que el pueblo que no los iba a escuchar. Esto no es nuevo. Váyanse a Jeremías y estudien Jeremías, que el Señor lo escoge desde el vientre y le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Tú vas a predicar, pero desde antemano te digo, nadie te va a hacer caso. Eso está bien. Búsquenlo. Allí está plasmado donde Dios le dice, por más que tú digas mi palabra, el pueblo no te va a escuchar. Así que, ¿y qué yo tengo que hacer? Vete y predicar. Pero si no van a escuchar. Desde el Antiguo Testamento no escuchaban a los profetas, por eso le caía el juicio. Y cuando llega Cristo, tampoco lo escucharon a Él. Isaías lo que hizo fue profetizar este hecho. Estaba profetizado. El
rechazo de Jesús por parte de su pueblo, hermano, no significa el fracaso del plan redentor de Dios. No significa que Jesús ha fracasado. Yo decir que a lo mejor el martes nos enteremos de pocos votos, que se supone que si todos los que profesan la cristiandad en nuestra isla votaran, hubiésemos ganado por pela, pero que no, a lo mejor ese no es el caso. No quiere decir que la iglesia ha fracasado, no quiere decir que el plan redentor ha fracasado. ¿Sabes por qué? Y qué bueno que en el día de ayer se celebran los 503 de la Reforma Protestante y que nosotros creemos que Dios ha escogido un pueblo antes de la fundación del mundo y que todos los que el Padre le da serán salvos y Él no va a perder a ninguno. O sea que el plan de salvación es perfecto porque el Señor fue a la cruz a morir por su pueblo, a lo que Él ya había escogido. Ni el Señor no va a estar muriendo en vano en la cruz. Todos los que el Señor tenía en mente en la cruz del Calvario serán salvos, sí o sí. Así que la incredulidad de los judíos ante el ministerio de Jesús sucede por el cumplimiento del profeta Isaías. Es como si yo le dijera: mira, está sucediendo esto aquí. Ay, ¿cómo lo dijo este? Tal como lo dijo Isaías. Eso es solo lo que está diciendo el texto. Pero nos da otra razón. Y esta razón cada vez va apuntando a los corazones que están aquí presentes, por el endurecimiento del corazón. Por el endurecimiento del corazón. Cuando usted estudia la palabra de Dios, yo no pretendo dar una clase de hermenéutica, pero hay textos que son complejos. Estos son. Para yo poder interpretar este texto a la luz del contexto y del capítulo y del evangelio, y todavía yo necesito, porque todavía tengo interrogantes, más información, yo me tengo que ir a la Biblia. Eso se llama teología sistemática, completo, la Biblia. Yo no voy a contradecir ni lo que dice el evangelio ni lo que dice la Biblia entera. Este texto es retante, pero ¿cómo uno estudia este versículo bíblico que trae ideas que nos chocan a nuestra mente? Bueno, en el buen español usted tiene que ver los verbos. Cuando usted ve en el versículo 38 que él dice: y no, por más que hizo milagros, no creían en él. Es lo primero que te dice. Pero en el versículo 39 dice: por esto no podían creer. O sea, el endurecimiento del corazón es un proceso paulatino que van de no creer a no poder creer. No quieren creer a no poder creer. Por eso es que dice: porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No podían creer porque habían resuelto de antemano no creer en él. O sea, la incredulidad está primero, el endurecimiento está después. Si yo leo el texto y digo toda responsabilidad es para Dios, Dios dijo: no, para que se cumpla el profeta Isaías te voy a dejar el corazón endurecido y después te lo voy a volver a endurecer para que no creas en mí. Pues entonces el hombre es inocente. No, el hombre no es inocente, el hombre es culpable por su incredulidad. Aunque Dios es soberano en la salvación, el hombre sigue siendo responsable. Pero pastor, es que yo no entiendo muy bien eso. Yo tampoco. Pero Dios de manera magistral lo hace. Y yo estoy bien convencido en mi interior y tratando de desarrollar este tema bastante complejo. La culpa nunca es de la luz. La culpa es del que cierra la ventana para que esa luz no alumbre su cuarto. Decía un autor: el mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. Hermano, cuando Dios retira su gracia por el abuso que el hombre hace de ella, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32, entrega a estos hombres en las pasiones vergonzosas. Pero precede algo: su incredulidad, su rechazo a Dios. Como no considerar
a Dios, entonces Dios, dice Romanos, los entregó. Primero es el rechazo a Dios. Primero viene su incredulidad. Y luego viene el endurecimiento de ese corazón. Para que usted pueda entender si está un poco perdido. Si usted sigue negando el Evangelio, por más que usted escuche, y desde pequeño usted ha escuchado el Evangelio, y le dicen claramente, ven a Cristo, usted dice, no, todavía no, no, todavía no. Puede ser posiblemente que su corazón esté tan endurecido que jamás se convierta. Jamás venga a Cristo. Porque Dios ha retirado su gracia. Y por más predicaciones que usted escuche, producen algo. Fortalece, endurece el corazón. Y la gente ya está muerta. Y está aquí, pueden estar ahí escuchando y está muerta. Pero es porque ellos no quieren creer. Y el Señor entonces los entrega. ¿Tú no quieres creer? ¿Tú no quieres saber nada de mí? No, pues yo tampoco. Así de fuerte es esto. Por esto no se predica porque esto no es muy bueno. Lo bueno de estudiar la Biblia sistemáticamente, versículo por versículo, es que todos los textos, por más complejos que sean, deben ser predicados. Sí, esto es lo que dice la palabra de Dios. Juan dice, el resumen del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo fue en incredulidad de su pueblo, con la dureza de su corazón, y Dios los endurece aún más. Un ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de Faraón. Y Faraón, Dios dice que Él va a endurecer el corazón de Faraón. Pero cuando nosotros seguimos leyendo las Escrituras, nosotros vemos que es el propio Faraón que endurece su corazón. Esto no elimina el hecho de la soberanía de Dios del endurecimiento, pero primero comienza con el Faraón endureciendo su corazón. Primera de Samuel capítulo 6, versículo 6 dice, ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Quién endureció su corazón? Ellos son responsables de endurecer el corazón. Mira lo que dice Éxodo capítulo 7, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego tenemos Éxodo capítulo 8, versículo 15, donde dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Éxodo capítulo 8, versículo 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. O sea, la Biblia quiere dejar claro, Dios te endurece y después que tú decides voluntariamente no creer y rechazar el Evangelio y endurecer tu corazón, entonces Dios te dice, ¿tú quieres esto? Joder. Y por eso es que la gente cree, no, cuando yo sea mayor, vengo a los pies de Cristo. Cuando yo me goce completamente del mundo, es que esto no depende completamente de usted, no depende de Dios. Y posiblemente hay gente dentro de nuestras iglesias con corazones endurecidos, con corazones de piedra. Y uno se preocupa aún por nuestros niños, por nuestros jóvenes que han escuchado el Evangelio desde que han nacido y que todavía no hayan tomado una decisión por Cristo Jesús. Uno dice, wow, esto es terrible, porque esto es una verdad que trasciende y le toca a cualquiera. Ya su corazón está insensible y Dios los entrega. Eso es lo que tú quieres para tu vida, vivir esta vida, los entrega. En la medida que alguien entregue su corazón a la incredulidad, en esa misma medida se corren el riesgo de no recibir más. Siga jugando con eso. Siga llegando a la iglesia, escuchando y pensando las habichuelas que pueden quemar, que va a comer ahorita, o hacia qué restaurante ir, mientras el Evangelio está siendo expuesto. Siga. Y que después diga, no, de momento cuando yo ajuste o me diga que tengo un tipo de enfermedad, entonces yo digo, me arrepiento. Siga con ese juego. La bola de la salvación, como decimos nosotros, está en la cancha de Dios. Tiene un problema grande. Tiene un problema grande. Cuando una persona es incrédula y se resiste a creer, Dios la juzga
le ciega los ojos. Esa es la manera de buscarlo en esta vida. Le ciega los ojos, como dice ahí Isaías. Y eso está en Isaías capítulo 53, en el versículo 1. Y le endurece el corazón para que no vean ni entiendan ni se conviertan. ¿De verdad, pastor? Sí. ¿Así es esto? De hecho, el autor de los Hebreos, hablando de la apostasía, en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13, se le escribe a un pueblo judío que estaba apostatando de la fe. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Velad, examinen su corazón para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Y de hecho este tipo de mensaje es precisamente en esto, exhortándonos. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No jueguen. Yo no estoy hablando al vacío. La palabra de Dios no vira tras vacía, hace lo que Dios quiere que haga y para lo cual lo envió, sea para conversión o sea para endurecerte. O sea, Dios no juega. No es que vas a perder el tiempo. Cuando a Jeremías se le llamó, no es que Jeremías iba a perder el tiempo, es que Dios tenía un plan y en los propósitos Jeremías era parte de ese plan. Pero no estaba perdiendo el tiempo. No son palabras al aire. La Biblia es todopoderosa. O te endurece o te convierte. Pero nadie puede quedarse sin dar una contestación a Dios cuando escuche el mensaje. O te endurece o te convierte. Lo más peligroso para los que están aquí, aquellos que nos escuchan vía internet, es oír el Evangelio constantemente y darle la espalda a Dios. Si usted simplemente sigue oyendo una y otra vez y no lo acepta, llegará el día cuando ya no le será posible oír ni ver ni sentir la necesidad de la salvación. Pastor, pero es que es fuerte, más fuerte es para los apóstatas, que en Hebreos capítulo 6 dice que aquellos que gozaron de los dones del Espíritu y se apartaron jamás perecerán. O sea que Dios dice: yo no voy a traer a ningún apóstata. Se fueron, se quedaron allá. Así de duro es. No hay garantía. Yo no estoy diciendo, porque usted puede estar, sí, pero una persona se reconcilió y dice: pero es que yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que Dios no garantiza que alguien de afuera pueda volver de nuevo después que se fue. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, no, que alguien se reconcilió o que alguien se convirtió luego de 28 o 30 años escuchando el Evangelio. Gloria a Dios, los caminos de Dios son misteriosos. Yo no lo sé cómo Él va a orar. Lo que yo sé es que no juegue con eso. Porque lo que me dice la Biblia es: o te conviertes o te endureces. Y lo que me dice es que si te apartas y niegas la fe siendo un apóstata, no hay garantía para que el Señor en el tiempo de angustia te traiga, te quedarás allá. Pero sabes que no es que tú vas a querer regresar, es que tú odias a Dios. O sea, no vean al hombre como una víctima. Ay, Dios no me quiere volver a traer a sus brazos y yo quiero. No es que el hombre no va a querer. No le va no va a tener hambre de Dios. No va a querer comer de Dios. Así que cuando Juan da resumen del ministerio público de Jesús, está diciendo: estaba lleno de incredulidad del pueblo judío. En segundo lugar, nos da las razones de esa incredulidad. En primer lugar, porque estaba profetizado en las Escrituras. Y en segundo lugar, porque ellos rechazaron primeramente a Dios y Dios le endureció su corazón. Luego, un proceso paulatino. Hermano, estos procesos que se dan, a veces uno no se da cuenta. Porque van poco a poco, no es de cantazo. Como es poco a poco, como la rana que se echa primero en agua a temperatura y luego se va calentando, no se da cuenta. Pero si usted coge una rana y pone la olla a hervir y la tira, ella va a saltar porque va a percibir en su organismo que no es el agua para estar. De la misma manera pasa, este proceso no nos damos cuenta. Y cuando abrimos los ojos, ya estamos en el infierno.
que Hebreos dice, exhortándose unos a otros. Hay a veces que hay que jamaquear, hay que venir al árbol para que caigan los frutos, hay que hacer algo, porque nosotros somos muy propensos a dormirnos y olvidar lo que no debemos olvidar. Ahora, en tercer lugar, Juan dice que algunos creyeron, pero creyeron superficialmente. Mira que dice que estuvo caracterizado por la incredulidad del pueblo judío. Decidieron no creer. Nos da las razones de esa incredulidad. Y ahora, brevemente nos dice, pero algunos de los gobernantes creyeron. Pero esa creencia, ese creer, fue superficial. ¿Por qué? Leamos. Con todo eso, dice el texto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mira cómo nos narra este evangelio, cómo estas personas gobernantes, muchos decían que era José de Arimatea, otros decían que era Nicodemo, entre los principales, y que estas personas, en el poco detalle que nos da las escrituras, nosotros tenemos que concluir que fueron cristianos. Gente dice que son cristianos, otros dicen que no eran cristianos. Eso está todavía en discusión y solamente sabremos si lo era si nos encontramos en el cielo. Pero hay otro grupo que dice que estos gobernantes no da unos detalles de qué persona era, sino que está hablando de unas personas que gozaban de grandes posiciones entre el pueblo. Y que ellos, después de ver la evidencia, como la vieron el pueblo judío, ellos vieron la evidencia y ellos llegaron a una conclusión. Espérate. Es que ninguna persona puede resucitar a un muerto y este es un religioso. No, espérate. Se dice que este hombre, yo tuve, un familiar mío estuvo, y este hombre convirtió el agua en vino. Y me lo dijo alguien que yo confío. ¿Y qué dice las escrituras? Mira, las escrituras dicen que va a darle vista a los ciegos. Oye, este hombre, mira, al primo mío de la esquina le dio vista. No, o sea, no, es imposible. Este tiene que ser el Mesías. Esa fue la conclusión de ellos, de los gobernantes. Ellos creyeron. No. Este tiene que ser el Mesías. Mientras que el pueblo judío fue incrédulo desde el principio, aún viendo el milagro, no creo en ti. Estas personas dijeron, no, espérate, hay que pensar un poco más. Ya la evidencia es clara, hay que creer en mí. Yo no sé si usted conoce que hay personas también así, que dentro de nuestras iglesias, que tú, no dentro de nuestras iglesias, usted va casa por casa y le pregunta, ¿usted cree en Jesús? La gente te va a decir, la mayoría, sí. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano. Aquí el Señor sabe, en mi casa, yo soy lo más cómodo, el cristiano más cómodo. Yo no tengo que ir a ningún lado, aquí en mi casa yo hago mi culto y de adoración. Tengo que disparar desde hoy día. Pero todo el mundo te va a decir que es cristiano. Pero ¿qué nos dice el texto? Que muchos, no fueron pocos, creyeron en él. Dijeron, no, este tiene que ser el Mesías, no hay duda. En 3 años de ministerio, este tiene que ser el Mesías. Pero a causa de los fariseos hay un pero. Y ese pero cambia la oración. Cuando ustedes están diciendo algo, esto pasa mucho, y si usted me tiene que decir algo a mí, dígamelo directo, no me diga, no me alabe y después me puñale. Eso pasa mucho. No, pastor, mira, es tremendo, las predicaciones son tremendas, pero no haga eso. Dígamelo de una. Y eso es en su vida cotidiana también. Si le van a dar un palo, le van a hacer eso. El pero cambia todo. Muchos creyeron en él, wow, muchos creyeron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. La sinagoga, más que el lugar de culto, como nosotros lo conocemos como la iglesia hoy día, la sinagoga en aquel entonces se hacían más cosas. Era una comunidad. Allí aún se vendían cosas, se compraban cosas, se confraternizaba, se hacía más en la estructura y los alrededores de la sinagoga. Era donde único los judíos podían tener libertad y que los romanos no estuviesen encima de ellos. Era un lugar donde ellos se sentían puros judíos.
Y allí iban y adoraban a Dios, leían las escrituras y hacían otro tipo de cosas. Era como una comunidad y allí se manifestaban muchas cosas en comunidad. No era simplemente venir a un culto, no es lo mismo decir eran expulsados de la iglesia y que nosotros pensemos que son expulsados de aquí. No, era mucho más. Es como si usted aquí luego íbamos a comer afuera, en la esquina estuviese vendiendo yo no sé qué, y entonces fuéramos a la esquina y nos íbamos a quedar aquí. Era un centro donde los romanos no iban a intervenir. Así que no era poca cosa. Porque tampoco yo quiero minimizar esto, no era tampoco nada, era algo que significaba mucho, por eso era excluido de toda confraternización, era excluido de la sociedad. Botarlo de la sinagoga era no entrar aquí, quédate con los romanos allá. Y ellos prefirieron estar callados para conservar su estatus político, para conservar sus puestos de trabajo, para conservar sus relaciones públicas. Prefirieron estar de incógnito y no ser rechazado en público. ¿Usted conoce mucha gente así? El mal que le digo cuánto vale. La iglesia está llena de gente que cree superficialmente. Un profesor muy querido me enseñó algo. La gente se pierde por 12 pulgadas. Porque del cerebro al corazón son 12 pulgadas. La gente tiene a Cristo, Cristo ha penetrado en el cerebro de muchos, pero no en el corazón. Esta gente creyó, ellos vieron los libros, vieron la evidencia y en sentido común dijeron, no, que tiene que ser el Mesías. Pero no transformó su corazón. No estaban dispuestos a asumir el costo de ser discípulos, porque el verdadero discipulado tiene un alto costo. Por lo tanto, ellos permanecieron en silencio por temor a las autoridades, como dice el texto. No querían ser excomulgados, no querían ser rechazados, sino que como una película dominicana que se llama Cristiano a la Secreta, en el templo yo soy el más que alabo, pero afuera soy un pequeño demonio. No se atreven. Son cristianos profesantes. El verdadero discipulado tiene un alto costo. Y así hay muchas personas que pueden estar en nuestras iglesias y entienden muy bien y leen y dicen, caramba, ¿quién va a negar eso? O sea, 2 más 2 son 4, sí es verdad. Usted va a los libros de historia seculares y hablan de Jesús. O sea, no hay duda de negar la persona de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. No hay forma. Y sí, mira, su cuerpo todavía, sus huesos no han sido localizados. Está ahí. ¿Por qué? Porque él está en el cielo con cuerpo glorificado, nunca lo van a encontrar. Y está ahí la evidencia, nunca han podido. Y usted dice, no, tiene que ser cierto, eso tiene que ser Jesús. Pero ese no es el problema, hermano. Es que ese conocimiento no ha pasado el corazón. No ha transformado el corazón. Y la fe tiene que tocar el corazón y no solo penetrar el cerebro. La fe salvadora cambia el corazón. ¿Y sabes el problema de ellos? Y el problema de la gente que hay dentro de nuestras iglesias, que tienen una fe superficial, que es aquella que habla cuando la parábola de la semilla que es tirada, que cae en un terreno que posiblemente se vea que es fértil, pero no lo es. Porque viene el tiempo de la angustia, viene el tiempo de la tempestad y se va.
porque tiene una fe superficial. Esta persona está diciendo Juan, mira, y muchos creyeron en él mentalmente, analizaron muy bien la cosa y llegaron a la conclusión de que era el Hijo de Dios, pero su corazón no fue transformado. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Por los frutos. Le tenían más temor al hombre que a Dios. Anhelaban más la gloria y el aplauso de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y dónde está el fruto de arrepentimiento? Por eso es que Juan lo incluye. Porque si no Juan lo dejara, y muchos gobernantes creyeron en él y se acababa. Pero Juan dice, pero, no se me confundan. No es que ahora porque dicen que creyeron en él son cristianos, no se me confundan, pero permanecieron en silencio para que otros no supieran que ellos eran seguidores de Jesús. Hay gente, hermano, que no hablan absolutamente nada de Cristo. Sus redes sociales hablan más de otra cosa que de Cristo. ¿Cómo es posible que son cristianos? No es que hay que hablar por las redes sociales de Cristo para yo ser cristiano, es que por ser cristiano, mi nueva naturaleza no me va a callar. Y por lo tanto, yo lo más que abundo, no es que yo no escriba otras cosas, no es que yo no ponga retratos, no, es que lo más que abunda es Cristo. Pero hay gente que le tiene miedo a ser expulsado de su trabajo. Hay gente que tiene miedo de posicionarse por los valores del reino para no recibir burla y posiblemente que no le renueven un contrato porque están más enamorados de sí mismos que de Dios. Estas personas estaban enamoradas de sí mismos, por eso es que les gustaba el aplauso de la gente. Uf, qué bien me siento. No, yo no voy a dejar de sentir esto. Yo voy a seguir en mi posición. Yo sé que ese es el Mesías, pero calladito. Ese es el Mesías, pero callado. A ver si yo me puedo salvar así. Se amaban más a sí mismos que al Salvador, que no estaban dispuestos a entregarlo todo por él. Hoy también hay personas que creen en el Evangelio de Jesucristo y algunas están en las esferas altas de la sociedad, pero por temor a represalias y al que dirán, no lo manifiestan y se quedan callados. En otros lugares más bajos, no tiene que estar en alto, sino más bajo, también hay personas que creen, que dicen creer, pero no lo manifiestan, porque temen quedar en ridículo, porque temen ser tratados como locos, porque temen quedarse solos, porque temen que los amigos más cercanos se alejen y que no los saquen del círculo social al que pertenecen. Hermano, si usted piensa así y quiere estar por cualquier cosa en un círculo social que simplemente lo que hacen es hablar, difamar y no edifica, entonces usted es un mundano. ¿Y para qué yo quiero estar en un círculo social que lo que hablan son malas palabras, chistes colorados, relajo, y que por yo decir que soy cristiano me expulsen? Pues que me expulsen. ¿Cómo yo me voy a deleitar en eso? Si yo tengo temor a eso, a que me saquen de ese círculo de amistades, entonces yo amo más, me amo más a mí mismo. Amo más a este mundo que a Dios. Para yo no voy a ese círculo social para que me voten, yo voy siendo yo. Yo soy cristiano. Y yo comparto con ellos, y yo hablo con ellos, pero a la hora de hablar y evangelizar, yo voy a evangelizar. A la hora de que ellos me expongan los problemas sociales y estén a favor de lo que es la ola inmoral, yo voy a decir, yo estoy en contra de eso, y eso me va a traer a mí, que me rechacen, pues que me rechacen. Porque no es simplemente yo decir que creo, es demostrar que sea coherente mi vida con mis palabras. Antes era más difícil diferenciar esto, porque antes todo estaba tranquilo, pero la cosa se está complicando. Antes estaba todo tranquilo, no había problema con el matrimonio, no había problema tanto con la inmoralidad, lo que era malo, lo que era bueno para todos, tanto para el cristiano como para el que no es cristiano. Pero ahora los muñecos han cambiado y hay que posicionarse en un lugar. Y eso, hermano,
va a lograr que muchas personas nos rechacen. Hay gente que tiene que ser expulsado del círculo social. Pero es curioso, para ir terminando, que este texto bíblico que estamos estudiando, los cobardes e incrédulos aparezcan juntos. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Al final, si el incrédulo niega creer en la verdad por la dureza de su corazón y el cobarde no lo confiesa por temor a la oposición que ésta traerá a su vida, ¿qué diferencia hay si ambos se van a condenar? Usted dirá, usted le puede poner ahí en su tercer punto, si quiere, una incredulidad o una creencia hipócrita o otra incredulidad. Son incrédulos al fin. Son incrédulos. Muchos quieren la gloria del mundo y luego quieren también la gloria de Dios. Como decimos en el buen puertorriqueño, la linda. Quieren lo mejor de los dos mundos. No quiero estar aquí, estar bien aquí, pero también quiero estar bien acá, porque la gente se está muriendo y puede ser que yo me muera y están bien. Eso no es así. Ambas cosas se excluyen una de otra. Si amas la gloria del mundo, perderás la gloria de Dios. Si amas la gloria de Dios, seguramente serás rechazado por el mundo, por la sociedad, pero la gloria venidera será perpetua, santa, completa, porque proviene de Dios. Amén. Ahora, lo que esperamos recibir del mundo, si usted espera recibir algo del mundo, déjame decirle que es algo pasajero, o sea, es algo temporal e hipócrita. Si usted espera y le encanta este mundo, yo se lo quiero decir, es algo temporal, esto se va a acabar. Pero no tan solamente es temporal, es hipócrita. Pero la gloria de Dios es eterna y es sincera. Usted decide qué escoger. Pero recuerde algo, que de esto depende su salvación y su vida eterna. Si creemos, debemos evidenciar. Si creemos, debemos actuar en una manera consistente a nuestra creencia. Si creemos, debemos proclamar. Ahora usted dirá, pastor, pero está complejo la cosa. Todo se vislumbra no agradable a mis ojos y que yo no predico. No, hermano. Todo lo contrario. Miren, para finalizar, de manera de conclusión, que Pablo en Tesalónica tuvo que hacer. Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Predicar el Evangelio nunca ha sido fácil. Vivir para Cristo nunca ha sido fácil. Y nunca lo será. Pero mira lo que dice Pablo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. Y voy a leer la nueva versión de las Américas. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, quita a vosotros no fue en vano. Primero, siga usted predicando, siga hablando de Cristo, porque no es en vano. Escuche, no es en vano. Pero pastor, usted acaba de decir que aún Jeremías habló y nadie le hizo caso. Pero no fue en vano. Dios cumplió sus propósitos. 120 años Noé predicó y Dios cumplió sus propósitos. Nadie se trepó en el arca porque ya Dios había dicho que se iba a trepar. Pero Noé le podía haber dicho, ¿y para qué el Señor yo le tengo que decir esto a esta gente si ya tú trepaste a 8? Él fue obediente, porque nosotros no cuestionamos a Dios. Él fue obediente para que los que estaban allí fueran responsables y supiesen, porque Dios, antes de emitir un juicio, primero Dios advierte. Y esto es lo que se está haciendo aquí. Esto es advertencia. Dios siempre ha advertido antes. Y eso es lo que vimos allí. Pero pastor, pero es que en el ministerio de Cristo fueron pocos. Bueno, hermano, eran como 120. Uno es importante. 120 es un éxito total. Nosotros sabemos que en la primera predicación de Pedro, miles vinieron a Cristo, pero esa no es la norma. Eso es un libro histórico, una narrativa histórica que nos va narrando una historia.
Pero no quiere decir que cada vez que nosotros predicamos van a venir 5,000. No es una norma, no es normático. Usted sabe que no es así. Pero mientras yo estoy predicando aquí y mi garganta es dejada, mis energías completas, yo estoy glorificando a Dios. Esto es parte de mi adoración a Dios. Y parte de usted adorar a Dios es recibir esta palabra. Ya con eso es suficiente. Pablo le dice, nuestra visita no fue en vano, porque nada de lo que hace Cristo es en vano. Positivo dañado y creamos en lo que dice el mundo, que tengo que ver números, que tengo que ver cosas. Dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, mira qué difícil, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Y qué dice Pablo? Y no fue en vano. ¿Por qué? Porque allí se formó la iglesia de Tesalónica, a la cual está escribiendo. En medio de tanta oposición, Pablo podía decir que nadie me escucha. Son pocos los que creen. Esto está difícil. El Señor me dice que muchos, dice en su palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Para qué yo voy a predicar? No, todo lo contrario. Para que yo voy a predicar porque allí hay escogidos de Dios. ¿Qué voy a saber yo quién soy? Mi rol, predicar el Evangelio. Así que no se frustren. Cuando nosotros o Dios resuma el ministerio de cada uno de nosotros, procuremos que sea exitoso según Dios, el estilo de Dios, que ser obediente. No. Sí, siempre va a haber fruto, y eso podemos hablar de ciertas cosas. Algo va a haber, sí, pero nuestro éxito radica en la obediencia a nuestro Dios. Porque si no es así, entonces Juan, el evangelista, no fue exitoso. Pero para nada. Pero nosotros sabemos que Jesús lo exalta. Nadie ha sido igual que Juan, dice Jesús. Exalta. Pero si Juan empezó y un par de veces le cortaron la cabeza y nadie quería creer. Es más, cuando querían bautizarse, él les dice, ¿para dónde vienen a bautizarse? Arrepentidos. No lo querían ni bautizar. ¿Por qué? Porque venían con malas intenciones a bautizarse. Juan nunca estuvo pendiente a los números, Jesús nunca estuvo pendiente a los números, y nosotros tampoco tenemos que estar pendientes a los números, tenemos que estar pendientes a ser fiel a Dios y dejarle resultados a él. Pero reina la incredulidad en este mundo, reina la apatía espiritual aún dentro de la iglesia, y hay gente que cree cuando realmente están perdidos. Hermano, hoy es un buen día de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un buen día de reflexionar y decir, caramba, yo llevo años creyendo que creo, pero realmente yo me como acá, me gusta un poco el mundo, me gusta acá. No, espérate, yo me tengo que, porque realmente yo no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y sabes qué? El Señor está presto para recibir mi perdón. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que es un Dios perdonador. Pero pastor, usted no ha dicho que Dios es bueno, hermano, eso yo se lo digo a Dios. No, yo suplico que Dios lo cambie. Si usted tiene un corazón duro, yo digo, Señor, hablando. Pero Él tiene la potestad de endurecerlo o no. Ahora, yo no puedo estar pidiendo, endurece el corazón a esta gente. No. Todo lo contrario. Que rompa ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Esa debe ser mi petición. No importa si usted lo ha rechazado. Señor, ten misericordia de ellos. Yo sé que te has rechazado, no le endurezcas el corazón. Pero Dios dice, Dios tiene la última palabra. Así que, hermano, fortalézase en Cristo el Señor y confiemos plenamente en Él. Vamos a sacar esto bien. Había una historia, mientras se está poniendo en pie, de dos hombres que vivían en un pequeño pueblo
y que dice que se metieron en una terrible disputa que no podían resolver. Así que decidieron hablar con el hombre más sabio de la ciudad, el más sabio. El primer hombre dice que fue a la casa del sabio y le contó su versión de lo sucedido. Cuando terminó, dijo el sabio: tienes toda la razón. La noche siguiente, el segundo hombre se acercó al sabio y le dio su versión de los hechos. Y el hombre sabio respondió: tienes toda la razón. El sabio lo llama y lo reprende y le dice: estos dos hombres te dijeron dos historias distintas y tú les dijiste que tenían la razón a ambos. Eso es imposible. No pueden haber dos verdades. Ambos no pueden tener toda la razón. Y el sabio se volvió a su esposa y le dijo: tienes toda la razón. Parece haber mucha gente en este momento que es incapaz de tomar una decisión definitiva. Así como usted. A toda la razón. Aquí mucha gente dice: no, pastor, somos dos, tiene toda la razón. No, no es eso. ¿Qué ven aquí? Muchos tienen miedo y otros sufren de la ilusión de que tienen mucho tiempo para elegir. Y esto, hermano, yo no sé, pero cada día que pasa, nos volvemos más viejos, más jóvenes. Cada día que pasa, nuestros órganos van perdiendo su funcionalidad correcta. Cada día que pasa, nos acercamos más a la cita que todos tenemos pendiente, ¿no? Sí, hay que tomar la decisión. Lo bueno es que todavía el Señor perdona, restaura, liberta a todos aquellos que vienen a Cristo. Eso es lo bueno de nuestro Salvador y Maestro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que ella va a ser lo que tú te has propuesto que hagas. Los escenarios muchas veces, Señor, nos dictan que nosotros caminemos no por fe, sino por vista, cuando tú dices todo lo contrario, que debemos caminar por fe y no por lo que nuestros ojos ven. Sabemos, Padre amado, que hay mucha gente incrédula y que morirán en su incredulidad. Que nosotros siempre oramos para que sean transformados y su corazón sea cambiado por un corazón de carne. Pero lo que vemos muchas veces de estas personas es que su corazón se va endureciendo. Padre, ten misericordia de ellos. También te pido por aquellos que están entre tu pueblo, que profesan la fe cristiana, pero realmente es superficial, no están dispuestos a ser expulsados de sus círculos sociales, aún a ser sacados de sus trabajos y que eso les cueste. Por eso permanecen callados, porque les encanta también la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres, y no buscan tu gloria. Despiértalo, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Fortalece a tu iglesia. Que porque Juan haya concluido tu ministerio con pocas conversiones no quiere decir que fracasó. Tú tienes la victoria, tu plan salvífico es perfecto y todavía faltan ovejas que regresen al buen pastor. Así que, Señor, ayúdanos a predicar tu evangelio, que no cesemos a hablarles de Cristo a la gente, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la bendita, inerrante y perfecta palabra de Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Oramos.